Buenas tardes. En este video vamos a estar comentando nuestro artículo de opinión titulado El diálogo en el problema de los libros digitales piratas. Vamos a estar hablando primero yo, Roberto Daniel Rodríguez Zambrano, después Eric Banda va a tomar la palabra y por último Kelly Hernández. Vamos a estar leyendo pues nuestro artículo de opinión. Solamente hay que hacer una introducción y una anticipación que nosotros hallamos que el diálogo en este problema tan concreto de los libros digitales piratas o no es posible o no es probable en nuestro país. Es un tema complicado ya que no es el diálogo pedagógico para llegar a verdades ni superar ideologías como lo estuvimos viendo en esta unidad de aprendizaje, sino que se trata de un problema económico. Difícilmente una de las posturas involucradas va a claudicar para llegar a un acuerdo en común, ¿verdad? No es esa clase de problema. Entonces comienzo. En nuestro México del siglo XXI, en plena era informática, la información sigue siendo un lujo al alcance de una minoría. El ciudadano que se interese por el conocimiento en cualquiera de sus ámbitos tendrá que acudir tarde o temprano a los libros, que son una de las principales fuentes de información veraz. Pero bueno, todos sabemos que los libros no son precisamente baratos y que algunas veces son difíciles de conseguir, y esto incluso en títulos o autores muy importantes como Heidegger, Sartre, Shakespeare, los poemas de Lope de Vega, ¿no? Muy difíciles de conseguir. Y por ello muchos usuarios se ven obligados a descargar estos libros de manera ilegal en el Internet. Existen numerosas páginas web ilegales donde el usuario puede obtener toda clase de libros de manera gratuita, posean o no derechos de autor. Las páginas web de donde se obtienen estos libros ilegales se benefician económicamente gracias a la publicidad que incluyen sobre productos de un tercero. Algunos de los administradores de estas páginas web sienten que realizan una labor social al democratizar el conocimiento, poniéndolo al alcance de todo el que posea una computadora. En el otro lado de la ecuación están las editoriales de libros, sus autores correctores, traductores, diseñadores, quienes ofrecen sus bienes o servicios de manera legal, con toda la inversión de tiempo y dinero que ello implica. La digitalización ilegal de sus productos por parte de las páginas web les genera supuestas pérdidas anuales de consideración, que se calculan en 800 millones de pesos y que, según se dice, afecta directa o indirectamente la economía de 400.000 familias. Y dijimos supuestas pérdidas anuales, pues aunque las cifras son alarmantes, nosotros dudamos de que tales pérdidas sucedan realmente, pues en muchas ocasiones los particulares que descargan ilegalmente los libros poseyeron o poseerán estos mismos libros en sus versiones originales. Entonces el cálculo de estas supuestas pérdidas económicas de la industria editorial será más teórico que práctico si se basa en el número de descargas de libros electrónicos ilegales. Por otra parte, hay personas físicas o morales que pretenden evitar a toda costa que sus creaciones pasen a ser de dominio público, lo que también pudiera verse como una clase de abuso en contra de los ciudadanos que puedan beneficiarse de las obras. Al respecto está el caso famoso de la compañía Disney, que en 1998 logró que el Congreso de los Estados Unidos ampliara la vigencia de los derechos de autor a 100 años luego de la muerte del creador. Y también están estos rumores de que algunos autores, para asegurar el patrimonio de sus herederos, registran como coautores de sus obras a sus hijos o nietos más jóvenes, logrando así ampliar la vigencia de los derechos de autor a más de 100 años. Bueno, por mi parte he terminado mi exposición y le doy la palabra a mi compañero Eric. Buenas tardes. Para proseguir el problema de los libros electrónicos ilegales, tanto los sitios web de contenido pirata como las personas físicas o morales que poseen los derechos de autor de algún libro tienen buenos argumentos de su lado, pero tampoco están exentos de crítica. Resulta importante mencionar que las editoriales o las particulares afectados luchen directamente contra las páginas web de libros electrónicos ilegales y no contra los usuarios que realizan descargas gratuitas, en parte porque sería impráctico tomar represalias en contra de cada persona que se involucre en este comportamiento ilícito. Entonces, al menos desde un aspecto jurídico, el problema se da entre estas dos partes, las páginas web ilegales contra quienes poseen los derechos de autor de alguna obra. No tenemos conocimiento de que en México exista alguna clase de diálogo entre las dos partes involucradas, aunque son bien sabidos los casos de las décadas pasadas que tuvieron lugar en Estados Unidos y Suecia, donde el problema de la piratería en general llegó a la corte.
Véase, por ejemplo, los juicios del gobierno o los particulares afectados en contra de Napster y Pirate Bay. En estos juicios documentados se expusieron las posturas de cada parte involucrada, posturas que son básicamente análogas a las que se enfrentan en nuestro país respecto a la piratería de libros. Las personas físicas o morales demandantes alegaban que el beneficio económico que pudieran reportar sus creaciones les pertenecía por ley. Por su parte, los desarrolladores piratas demandados alegaban que la nueva tecnología estaba transformando el mundo, abriendo otras posibilidades de ver el mercado y democratizando la información, por lo que la sociedad y las instituciones debían adaptarse a esta nueva era. Tal como ya aludimos anteriormente, en México no se dan estos debates a nivel jurídico. Más bien, lo que sucede pues es que las editoriales o los afectados simplemente solicitan al gobierno que bloquee las páginas web ilegales y estas cancelan sus servicios de un día a otro sin más implicaciones. Por mi parte sería todo. Le cedería la voz a mi compañera Kelly. Buenas tardes, yo voy a continuar. Por último, para concluir, en México sabemos que el diálogo entre las partes involucradas es posible, mas no probable. El asunto se resuelve de manera privada, si acaso se resuelve, y sin acudir a los grandes juicios mediatizados al estilo estadounidense o europeo. Además, no tenemos conocimiento de que existan uniones de particulares afectados que realicen sus demandas al gobierno. Tampoco existe algún grupo de ciudadanos que aborde por una democratización del conocimiento a través de un acceso gratuito a los libros electrónicos. En el México actual, pues ni es probable que suceda un diálogo entre las partes, ni que se vea cómo podría solucionarse el problema a través del diálogo, pues involucra directamente intereses económicos que difícilmente podrían dejarse de lado para llegar a un acuerdo. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.